aguanta vara Lenia Batres Guadarrama, fíjese usted. Primero, pues que no quedó bien calificada, de acuerdo a una entrevista, a una encuesta, un sondeo, de esos patitos que realiza el periódico El Financiero. Bueno, que quedó en segundo lugar, que la primera es Yasmín Esquivel Moza. Yasmín Esquivel Moza estuvo en contra de Lenia Batres ya en el pleno de la Suprema Corte. Se ha desmarcado prácticamente de Lenia Batres, busca ser la presidenta de la Corte. Quién sabe si quede incluso como ministra, aunque ellas tienen participación. A ver, en esto tiene mucho que ver una cosa. Nosotros, los ciudadanos, somos los que vamos a elegir. No es el periódico El Financiero, no son los medios de comunicación. Somos los ciudadanos que somos mayores de edad. La hija de Sánchez Cordero también ya aparece en medios de comunicación. La mamá le debe estar metiendo bastante billete para que la hija sea ministra de la Suprema Corte. Se habla de los favores que habría pedido incluso Sánchez Cordero en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que ella pasara. Sin embargo, fue aprobada por las comisiones. No sé si le hicieron el favor o simplemente la mujer se lo ganó, porque ella es magistrada y renunció para poder participar en esta contienda de elección del Poder Judicial el próximo 1 de junio. A la que traen, pero corriendo, es a Lenia Batres Guadarrama. La ministra del Pueblo ha aguantado de la dura persecución incluso que hay en su contra en diferentes eventos. Aparece también la magistrada, en este caso la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para avisarles a todos los aspirantes a un puesto que se tienen que someter a las reglas. El INE delineó, el Instituto Nacional Electoral delineó los tiempos de campaña, los gastos de campaña, los tiempos, y es aplicable para todos, porque luego se pueden ir a lo que se llaman pues inconformidades, y sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el encargado de sancionar. A ver, primero el tema del Tribunal Electoral. Pidió a los candidatos al Poder Judicial atenerse a restricciones para promoverse. Esto porque, bueno, pues obviamente ya es del dominio público que hay eventos a donde los invitan, no sé hasta qué punto llegue, cómo será el tema de la promoción. Puntualizó que la ley es general, las prohibiciones son generales, no tienen más garantías ni más prohibiciones según el cargo que aspiran. Todos los candidatos deben de cumplir por igual, y ahora sí que de manera universal, por lo que el llamado es apegarnos a la Constitución. Tras asegurar que las impugnaciones del proceso electoral judicial durante las campañas y después de la jornada electoral se resolverán con la misma vara, como se ha hecho en otros casos, en otros comicios, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, exhortó a los más de 3,400 candidatos a atenerse a las restricciones para promoverse sus aspiraciones. De lo contrario, advirtió que podrían perder el registro de sus candidaturas, ya que el Instituto Nacional Electoral estableció criterios de lo que pueden hacer en periodo de campaña, los cuales fueron ajustados aún más por el Tribunal Electoral a fin de cumplir con lo que estipula la ley electoral. Es cierto que las reglas no son las mismas y los candidatos tienen acotada la participación, por lo cual aseveró que deben atenerse a lo que solamente está permitido, considerando en qué se puede gastar, cuánto es lo que se puede utilizar. A menos de una semana de que inicien las campañas de las candidatas a cargos del Poder Judicial, Soto Fregoso demandó a los aspirantes a hacer un esfuerzo en el uso de recursos y la propaganda que pueden difundir en esta fase, pues de no sujetarse a las restricciones, podrían perder el registro. Bueno, así las cosas, la magistrada Mónica Soto pues deja claro que debe haber pues un respeto prácticamente a lo que será este proceso electoral inédito en el mundo. Bueno, en ese contexto tendríamos que preguntar, ¿este tipo de entrevistas que son a modo para la hija de Sánchez Cordero no está pagada? Pregunto yo, porque hay otras entrevistas en otros medios de comunicación por las que se ha generado alguna controversia. Ella es Ana Paula García Villegas Sánchez Cordero, o sea, tiene 4 apellidos, pues, de la gente poderosa. Algo de lo que dijo en este espacio de SDP Noticias. Que están aquí acompañándonos. Muchas gracias. Quisiera empezar preguntando algo que no sea la típica pregunta de por qué debemos ir a votar en la elección del Poder Judicial. Porque
quiero saber por qué es importante votar a partir de entender si la justicia o no beneficia a la sociedad. Mira, las instituciones tienen que fortalecerse. Si las instituciones no se fortalecen por lo que hace al sistema de impartición de justicia, que es la emisión de sentencias, la resolución de conflictos, pues no se acata una sentencia. Entonces ve la gravedad que es no tener la legitimación popular ni estar legitimados para poder emitir una sentencia que, aunque guste o no guste, se tiene que acatar. Entonces, la votación popular es importante porque va a legitimar el proceso de reforma constitucional con la última fase, que es ya la parte de la elección popular de las y los juzgadores, magistrados y magistradas y ministros y ministras. Entonces, nada más y nada menos el fortalecimiento institucional, ahí es donde se termina de plasmar. O sea que para que las personas que están aquí en el... Bueno, ella es Ana Paula García Villegas Sánchez Cordero, la hija de Sánchez Cordero. Se le conoce más así, perdón, pero así se le conoce, por ser hija de Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ya es un espacio público. Ahora, también ha hecho declaraciones, y no es el único medio, Yasmín Esquivel Moza. Un acto anticipado de campaña. El encuentro de hoy obedece a una invitación de un grupo parlamentario de Morena a platicar acerca de lo que es la reforma al Poder Judicial, cómo se está llevando a cabo esta reforma, desde la visión inclusive de la Corte, cómo se está procesando, se está implementando, se están llevando todas sus fases, sus etapas. El periodo de campaña aún no inicia, iniciará el 30 de marzo, pero en este momento estas reflexiones en torno a la necesidad de esta reforma al Poder Judicial, por qué se da esta reforma al Poder Judicial y su fase de implementación. El día de hoy reflexionamos acerca de que apenas hace 7 meses venimos a los diálogos se recordarán ustedes que hace 7 meses estuvimos en las mesas de los diálogos por el Poder Judicial Federal, una mesa que fue instalada en la anterior legislatura, al final de la anterior legislatura, para platicar acerca de las reflexiones en torno a la justicia en México. Hoy el Sistema Nacional de Justicia en México, que abarca muchísimos aspectos, se plantearon en el diálogo y hoy venimos a conversar acerca de cómo se está materializando este proceso de reforma al Poder Judicial y cuáles son sus diferentes fases y etapas. Ahí está Yasmín Esquivel Moza, está Ana Paula García Villegas Sánchez Cordero, a la que traen juides a la ministra del Pueblo, Aline Batres Guadarrama, que hay que decirlo, esta es la única mujer que cuando llegó a la Suprema Corte se bajó el sueldo. Les pidió que la inscribieran en el ISSSTE. No quiso ninguna de las canonjías de las prestaciones que tienen todos los ministros y ministras. Eso ya lo recibían Loreto Ortiz Alf y la propia Yasmín Esquivel Moza. También ha estado en entrevistas, obviamente, Lenia Batres, por su forma dura de decir las cosas con verdad. Unidad de inteligencia financiera, que ese es parte de lo que se estaba resolviendo el miércoles pasado en la segunda sala de la Suprema Corte, que tiene relación con las facultades de esta unidad que conocemos como UIF, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que justamente en la ley, entre sus facultades, se le otorga la de investigar cuentas individuales o solicitar información de cuentas individuales a diferentes bancos. Esta era la impugnación que tenía directamente como persona física Ricardo Salinas Pliego. Los otros juicios son de personas morales. Pero ¿cuántos años lleva usando así al Poder Judicial para evitar pagar impuestos? Pues yo creo que, no lo sé, pero tenemos muchos años porque pues hay esos antecedentes de que ha sido parte de un debate continuo en los medios de comunicación. Sí, por lo menos 6 años que uno recuerde como lega, como gente exterior al Poder Judicial. Pues por los tweets que a mí me sacaron de hace 10 años, pues ¿De 10 años? Tiene más de 10 años. Sí, lo que alega como enemistad son tweets que yo saqué hace 10 años y se refería a eso. Hay un tweet que dice
que los empresarios deben pagar impuestos, y con eso se buscaba acreditar una enemistad personal. Bueno, porque me estaba refiriendo justamente a sus declaraciones. Entonces, no sé si en aquel momento se tratara de casos específicos que hubieran llegado a juicio, pero sí se trataban de declaraciones de él mismo, diciendo que los empresarios o él no tenía por qué pagar impuestos, seguramente. Bueno, ahí tiene a Lenia Batres Guadarrama, a quien han perseguido los medios de comunicación a raíz de una encuesta de esas que pues realiza el periódico El Financiero. Supongo que tiene toda la metodología, que tiene ahora cuál es el universo de encuestados, cómo puede medir el impacto de las aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es una elección abierta, no es una elección cerrada, es una elección universal. Por universal se entiende, todos podemos participar. Bueno, a Lenia Batres Guadarrama la han traído por ese tema así, donde usted queda es la peor calificada, no, es la segunda, pero Lenia Batres, bueno, pues es que usted vea quién publica, Latinos. Latinos la persigue para eso. Nacional donde sale usted que es la peor calificada por la ciudadanía. ¿Qué responde esto de una encuesta de un periódico nacional? No hay respuesta ante ellos, digamos de la opinión pública, hablando de democracia al respecto, no hay ninguna respuesta que dar. Bueno, ahí tiene usted, o sea, ni es la peor calificada, sale usted que es la ni peor es calificada por la ciudadanía. ¿Qué responde esto de una encuesta de un periódico nacional? La única encuesta que conozco que salió sobre este tema es la del Financiero. La del Financiero que, por cierto, pues no se conoce la metodología, solo es decir, no, es que Yasmín va en primer lugar. Yasmín Esquivel Moza sí representa intereses económicos fuertes, empresariales, pero pues entonces estaríamos regresando a lo mismo. Ana Paula García Villegas Sánchez Cordero, 4 apellidos, bueno, ella quiere ser ministra de la Corte, otros también quieren ser, y hay buenos perfiles, hay buenos perfiles. Marisela Morales, yo no votaría por ella. De Ana Paula, esta hija de Sánchez Cordero, pues yo tampoco, yo en lo personal. Cada quien tendrá su mejor opinión. Pero hay una especie de una campaña lanzada en contra de la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, porque obviamente es la que políticamente ha operado, es la que le ha pelado el cohete a Norma Piña ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues creo que ha hecho bueno, ahí están sus números, no estoy hablando del tanteo, de cuántas sentencias, de cuántos trabajos, de cuál es el trabajo de ella en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, la que queda mal parada es Yasmín Esquivel Moza, que cree que porque su esposo es un empresario y que es en su momento cercano o sigue siendo cercano al presidente López Obrador, con eso sería suficiente para que ella sea la presidenta de la Suprema Corte. Primero, todos los participantes primero tienen que ser aprobados por el pueblo. Una vez que se cumpla con tener una alta aprobación, entonces la más votada o el más votado presidirá la Suprema Corte. Esa tarea no es de los medios, esa tarea es nuestra. Los medios de comunicación van a tratar de influir con todo. Ya está ahí la hija de Sánchez Cordero, dando entrevistas, hablando bueno, que por cierto, ella estaba en contra de esta reforma, pero luego, pues ya reflexionó y le dijo a la mamá, mira, es la 4ª transformación, ya no hagas ruido, no hagas bulla, si no, no te van a dejar participar, ya participa. Así es que tenemos ahí a estas participantes, y me refiero nada más a ellas, porque está César Gutiérrez Priego, creo que se llama así, un abogado que también tiene buena presencia en el ámbito de la elección que será el 1 de junio. Bajo este criterio, sabemos que a Lenia Batres la traen así porque le ha pegado bastante a los intereses de los mismos ministros y ministras dentro de la Corte, pero también ha estado dura, y ahí fue incluso hasta recibió pues un voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel Moza en la Suprema Corte. Bajo este criterio estaremos muy atentos porque el Poder Judicial ya inicia en 5 o 6 días más, inicia el proceso de campaña, y estaremos, por supuesto, muy atentos. Quieren tumbar a Batres.